Hola, les voy a explicar cómo trabajé yo el taller número 2 de la clase de filosofía. Lo primero que hice fue ingresar a la plataforma y allí en la plataforma bajé el documento donde está el taller. Entiendo que el taller tiene una metodología, por lo tanto voy a ceñirme a esas formas como está distribuido el taller, porque creo que tiene una intención. Entonces lo primero que voy a hacer es bajar el taller y convertirlo en un documento Word. Una vez tenga el documento ya libre, colocaré mi nombre, el grado y procederé a desarrollar la actividad. La actividad, según lo que se plantea en la plataforma, tiene como propósito responder una pregunta muy personal, que es cuál es el sentido de mi vida, cómo la estoy llevando o cómo creo yo explicar ese sentido de la vida desde lo que yo pienso y lo que yo vivo. Me permite la posibilidad de expresar mis sentimientos y mi forma como puedo abordar o estoy abordando. Y si de pronto no me he preguntado sobre esa pregunta, entonces es una oportunidad para empezar a buscarle ese sentido a mi vida. ¿Cuál es realmente, no? ¿Cuáles son esos propósitos? Entonces lo primero que voy a hacer es mirar qué posibilidades me da la clase y encuentro que el profesor tiene aquí 6 ideas generales, de las cuales también veo que el concepto que trabajé, que es el concepto de libertad, está expuesto allí. Entonces, pues una idea que se me ocurre es seguir la metodología que he venido trabajando, y en este caso la metodología de Cathy Short, que es una investigadora, una pedagoga que plantea una metodología de la investigación, y ella dice que es importante partir para construir desde lo conocido. Entonces, pues el concepto de libertad es el que tengo más reciente y me sirve porque lo trabajé muy bien, pienso, y di un muy buen informe. De ahí que ese concepto lo tengo acá en un planteamiento que ha desarrollado el taller como iniciativa, y dice: el sentido de la vida es el resultado máximo de la libertad. Entonces voy a copiarlo así como está, de manera literal, y lo voy a pegar en el primer paso del documento. Entonces voy al documento. Como ya sé que el documento tiene 3 columnas, y una de esas columnas es sobre el planteamiento, entonces me imagino que el profesor me está pidiendo aquí que coloque cuál es ese planteamiento, ¿sí? Voy a hacerlo, y para ello, entonces, como tengo un documento abierto en Word, que es el que me va a servir de guía, entonces tomo la idea de allí, ¿sí? Y voy a plasmarla en el cuadro comparativo. Esta sería entonces la idea central que me interesa sustentar, y que, de acuerdo con la metodología de trabajo, me va a permitir como avanzar, ya que tengo mucha información sobre la idea de libertad, y me parece que de alguna manera interpreto que la libertad es algo muy importante para darle sentido a la vida de una persona. Entonces me comunico perfectamente con esa idea, y ahora voy a buscar como 5 ideas más que me permitan sustentar esa idea general. Una que tengo es que la primera idea es que la cultura, ¿sí?, transforma a la persona y a la sociedad, haciéndolos sujetos. Quería expresar también eso. Quería decir que de alguna manera
somos seres culturales y que muchos de los sentidos que nosotros buscamos darle a la vida y a nuestra realidad ya han estado construidos, y lo que estamos haciendo es como vivir una serie de formas, modelos que nos hacen como mediar nuestro comportamiento, nuestras formas de actuar y de pensar. Me parece que sería un buen punto crítico para poder sustentar en el trabajo. Entonces esa idea me gusta, y ahora creo que tengo varios autores para ello. Uno es sobre los mediadores de la cultura. Y eso lo tengo en Martín Barbero. Voy a tomar a Martín Barbero como el autor que me va a servir para poder sustentar esta primera premisa, que me va a ayudar a resolver la primera hipótesis. Entonces lo que hago es colocarlo allí. Una cosa que debo hacer antes de seguir es que quiero que esta información quede justificada, lo mismo que esta, para que no se me vaya a aparecer, que lo que vaya escribiendo quede como sin márgenes y aparezcan ideas como sueltas allí, pero que no son por razón de la escritura, sino por razón de la justificación. Entonces lo que hago es justificar antes de continuar. Bien, para ello, en esta parte voy a utilizar otra idea que de pronto me está sonando en estos momentos, y que tiene que ver con el positivismo. Entonces yo sé que el positivismo es una teoría que está basada en los hechos como explicación de la realidad, y es una forma de poder ver que dentro del campo de la cultura hay unas leyes, así como lo hay en el campo de las ciencias, y eso se conoce como el nombre de positivismo. Entonces voy a colocar allí el positivismo, y como sé que el principal representante del positivismo es Auguste Comte, entonces lo voy a colocar ahí y lo voy a tener como un medio para poder ir argumentando. También sé que las teorías que tienen que ver con la ciudadanía y el desarrollo del sujeto social están también planteadas desde Max Weber. Entonces voy a colocar a Max Weber, y sé que con estos dos autores puedo trabajar esa idea. Ok, bien. Entonces voy a separarlas porque esta idea es diferente de la que tengo planteada acá. Esto me va a ayudar me va a servir para poder sustentar lo que me pide aquí el cuadro comparativo, que es buscar un filósofo o un estudioso del campo de la problemática que tenga ya una información en avanzado, que es una de las ideas que me da Cathy Shore en el desarrollo de la investigación. Dice, bueno, ¿quieres construir algo? Lo importante es que empieces a construir desde lo conocido, y pues tengo información sobre esos dos autores y me van a poder dar como la base de lo que yo quiero expresar allí. Lo voy a dejar allí en esos momentos y voy a pasar entonces a las siguientes ideas. Otra idea que tengo y que la tenía aquí ya guardada es que la libertad es como el control total de las fuerzas aliadas del hombre. Esta idea la saqué de Carlos Marx. Entonces para mí no va a ser muy difícil encontrar cómo sustentarla, y me parece que la existencia del ser humano tiene que ver mucho también con las relaciones de producción, y para eso un experto sería Karl Marx. Y voy a colocarlo allí como un autor importante para hacer mi investigación sobre el desarrollo de la libertad, y de esa manera entrar a solidificar más ideas. Yo sé que de pronto puedo encontrar más información en otros filósofos, pero
En este caso, esta expresión de la libertad con relación a la existencia es de Karl Marx y me sirve para sustentar el concepto de libertad y el sentido de la vida basado en ese concepto. Voy a buscar otra idea para que esto no me quede como tan suelto, entonces voy separando para que cada uno vaya coincidiendo como con los autores que necesito que me trabajen cada una de las propuestas o de las tesis que me van a sustentar la idea central. Y entonces voy a mis apuntes y ahí tengo otra información que me va a servir mucho, ¿sí? Y es que la libertad como la capacidad de los seres racionales para autodeterminarse. Y tiene que ver como en el desarrollo de la autonomía. Yo siempre he pensado que la libertad va unida a esa palabra de la autonomía, entonces voy a colocarla allí como idea, ¿sí? Y voy a buscar la manera de sustentarla. Un personaje que habla mucho sobre esta parte y que lo he estudiado también ya en otros momentos es Immanuel Kant. Te lo voy a colocar acá, Immanuel Kant, y lo voy a tener listo para la investigación, donde voy a relacionar el concepto de libertad con el de autonomía, ¿sí? Que es muy importante porque se habla mucho del libre albedrío y pues a veces la heteroautonomía, que es como la decisión con relación a los demás, es bastante compleja, ya que las mentes colectivas a veces nos limitan nuestra individualidad. Y esa es una lucha, digámoslo, que está en la esencia de la libertad, porque la libertad también es libre hacer. No necesariamente está conectado con el libertinaje, aunque el libertinaje precisamente apunta a esos límites en donde llega la libertad de la persona y comienza la libertad del otro. Bueno, voy a dejarlo allí y voy a pasar a otra ideita de pronto que me parece importante colocar, una cuarta idea. Todas estas ideas que me han ido surgiendo, primero las organicé acá y tiene que ver, por ejemplo, esta cuarta idea con la voluntad, ¿sí? Y esta idea de la voluntad como el medio a través del cual se puede generar la resolución de la idea de libertad. Si no hay voluntad, pues es muy difícil que se desarrolle la libertad. Y si eso es un medio, o sea, la voluntad como un medio para alcanzar la libertad y me va a determinar los límites, entonces un excelente aporte filosófico va a ser el de Arthur Schopenhauer. Bueno, creo que está mal escrito, pero bueno, lo dejo allí y me voy a la última. Ya no quiero, pues yo podría hacer mucho más, avanzar un poquito más sobre varias ideas, pero me voy a quedar hasta allí con esa quinta idea para no ser tampoco tan ambicioso en el trabajo, y además porque el tiempo no me va a dar como para estar entrando en otras ideas, en otras posibilidades, porque uno encuentra muchas posibilidades en la medida que uno va pensando y va relacionando eso con la vida que uno lleva, ¿cierto? Uno a veces viendo la vida de una manera crítica se encuentra con ese tipo de limitaciones. Bien, vamos entonces a la última idea, ¿sí? Y la tengo aquí, que me gustaría como relacionar la libertad con relación a la autoridad, porque a veces nos sentimos como obedientes, obedeciendo cosas como que usted, el profesor, entonces el rector, y que usted tiene que seguir estos parámetros, entonces es el rector y el secretario de educación, y nos ponemos en un plano de que la libertad a veces, para poderla racionalizar, para poder pensarla, para poderla desarrollar, es necesario que también la podamos construir a partir de la razón. Entonces voy a colocar esa idea, la voy a poner allí como la cuarta idea. Bien.
la voy a llevar allá y ya la tengo aquí. Entonces la realidad en sí es una situación particular que define mi vida y me gustaría ser una persona con autoridad sobre ella, entonces posibilitándome ser autónomo y con un compromiso frente a la realización de mi ser. Esa esencia la voy a tocar entonces desde lo ético. Recuerden que acá Arthur Schopenhauer me va a trabajar la voluntad, y aquí entonces voy a trabajar desde lo ético, y desde lo ético tengo a Fernando Savater. Bien, ya tengo las 4 ideas que me van a sustentar esta hipótesis, que es: el sentido de la vida es el resultado máximo de la libertad. Esta expresión también tiene un nombre, ¿no? Hay un filósofo que es el que habla sobre esto, y creo que ese filósofo se llama Fernando Savater, y se debe a que Fernando Savater va a trabajar todo lo que tiene que ver con el compromiso ético, es decir, el deber ser. Entonces esa idea del deber ser también está en Immanuel Kant, ya lo había citado acá, pero también quiero profundizar un poquito sobre el pensamiento alemán, que el pensamiento alemán de alguna manera influye mucho en el desarrollo de toda la psicología del periodo contemporáneo, y uno de estos es Federico Hegel. Voy a trabajar a Federico Hegel porque allí va a estar un elemento importante, que es la conciencia de sí. Cómo la persona puede adoptar un dominio sobre su manejo de manera autónoma con respecto no solamente a los compromisos sociales, porque es que no nos podemos escapar de la sociedad, estamos sujetos a ella, pero tampoco podemos ser sumisos a lo que ella nos brinde, ¿no? Y sus alternativas pueden ser caminos, más yo de manera autónoma puedo ajustarme a la realización de mi ser también con mucha autonomía. Y ese deber ser entonces también lo puedo construir a tal punto de que se constituya en mi ética, y eso es lo que me va a hacer como ciudadano una persona mucho más coherente y mucho más contextualizada en el momento de manifestar mis formas o mis maneras de hacer en el hacer. Bien, una vez tengo ya el cuadro desarrollado con las ideas, lo que voy a empezar entonces es desde el primer postulado, y para ello entonces me voy a remitir a la información pertinente. En ese caso, antes de empezar el desarrollo ya del taller, después de que lo tengo planteado, en la última sería la reflexión. Una reflexión pues la voy a dar en la medida que vaya avanzando en la investigación y los recursos que me vayan brindando cada uno de estos filósofos o documentalistas o quienes han generado este tipo de información que me sirve como medio. Aquí, con referente a las fuentes, puedo encontrar dos cosas. Una, pues yo puedo llegar al libro original, lo dice Cathy Shore en su metodología, dice: además adquirir nuevas perspectivas no solamente es llegar a lo que una persona piensa con respecto del filósofo y su respuesta ante el concepto o la hipótesis planteada, sino que también es importante llegar a las fuentes. Para ello dice que es importante planificar las nuevas indagaciones. Entonces lo que voy a hacer es buscar los libros. En este caso voy a buscar a Martín Barbero, que su libro se llama así, Mediadores de la Cultura, y voy a buscar información de esos libros, y lo que lo voy a hacer es por la red, porque pues no tengo una biblioteca. Además, como estudiante no tengo esas posibilidades de tener pues medios físicos, libros. A veces aparecen en las bibliotecas de casa algunos, o las bibliotecas de los barrios o del colegio, pero como estamos en un proceso de hacinamiento y hay muchas limitaciones para las reuniones o congregaciones, entonces pues tengo que optar por las páginas, y busco las páginas que a mí más me llaman la atención o que tengo yo como prioritarias. Entonces aquí tengo una. Esta página pues me permite a mí buscar información. También puedo hacerlo a través de mis documentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo aquí una página interactiva de una universidad,
y ella tiene su biblioteca. Entonces busco en la biblioteca los libros que hayan disponibles virtuales o los que estén en PDF. También tengo la posibilidad de buscar en PDF documentos para descargar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la metafísica de Kant, y pues voy a darme la tarea de leer unos apartes, porque no puedo como empezar en un orden desde la introducción hasta la finalización, aunque así debiese hacerse la investigación, pero como tengo poco tiempo voy a ir por el orden temático, ¿sí? Que me facilite a mí el trabajo. Entonces, por ejemplo, con relación al concepto de autonomía y dignidad del ser humano, esa temática es el punto número 2 del texto de Kant sobre metafísica. Me va a permitir a mí pues tener ideas muy concretas de lo que él piensa acerca de lo que es el desarrollo de la autonomía, y esta información la tengo aquí en este libro, ¿vale? Yo puedo tomar información directa de los apartes que me parecen importantes. Entonces lo que hago yo es como señalarlo, ¿sí? Ubicarlo, copiarlo, y una vez llegué al documento donde estoy trabajando, entonces aquí frente a donde dice Kant voy a colocar la información y la voy a insertar, ¿sí? Y una vez la inserte, la voy a dejar así en negrillas, la voy a poner entre comillas, la voy a justificar para que no me quede como si estuviera separada la información, y voy a cerrar y voy a colocar metafísica de Kant, página, no sé, la página 3, 4, no sé, la página. Bien, de eso trata. Entonces aquí, por ejemplo, esta información es directamente de la fuente. Esto me permite a mí como tener mi posición en torno a lo que yo estoy interpretando de manera literal en ese documento. Pero así como puedo encontrar en la fuente, puedo encontrar versiones o puntos de vista, como dice Cathy Shore, de otros autores, ¿sí? Otras perspectivas, mírenlas aquí. Y esas otras perspectivas pueden ser que ya han leído el documento otros autores, y en metafísica ya tienen una posición en torno a la interpretación de lo que piensa Kant con respecto al desarrollo de la autonomía. Esa información también me sirve, también la debo colocar entre comillas, y de esa manera puedo ir argumentando. A la medida que yo voy argumentando desde el marco teórico del contexto, también puedo hacer mi propia reflexión. Entonces voy apuntando la información aquí, inmediatamente voy escribiendo. Por ejemplo, yo ya tenía algunas reflexiones con respecto a esto, y lo tenía precisamente en este documento. Entonces lo que hago yo es que esta información la copio, ¿cierto? Y la llevo al cuadro comparativo, y allí, frente a la información que estoy trabajando sobre la autonomía, escribo mi posición en torno a cómo se mueve la autonomía en el desarrollo de la realidad y el sentido de la vida, y esta información pues me va a servir a mí para sustentar, o sea que lo que hace el docente es que él conecta estas tres ideas, ¿no? Desde lo que está planteado como hipótesis, ¿sí? Que es la parte de la autonomía, ¿sí? Y hace un proceso transversal del problema. Él lee aquí, inmediatamente sabe que este es el documento que utilizó este investigador para trabajar la autonomía desde la metafísica de Kant, y me está diciendo que esta información es de la fuente. Aquí de pronto habrá otros elementos argumentativos, y acá me está expresando lo que piensa en este caso el investigador, el estudiante que está haciendo el trabajo respectivo. Bien, esa es como la idea general para el trabajar. Se requiere mucha paciencia, tiempo, y especialmente con respecto de la argumentación es muy importante que
cuando nosotros desarrollemos esta actividad, así sea, no sea muy extensa la información, que esos argumentos que utilicemos sean lo suficientemente claros para poder sustentar lo que estamos afirmando, no solamente de las fuentes o los puntos de vista de otros autores con respecto del concepto, por ejemplo, o con el respecto del concepto investigado, en este caso libertad y autonomía. De eso trata la investigación, y pues quería cerrar diciéndoles que en este caso Cathy Short dice que un fenómeno que se da en la investigación es que siempre tendemos a planificar las indagaciones con el interés de terminarlas, pero puede suceder que una investigación no se termine y no se pueda terminar en 2 semanas, ¿no? O en 1 semana. Entonces uno siempre debe buscar dar como los conocimientos máximos en la manifestación de las ideas que hacen referencia al planteamiento del problema, y para ello debe emprender una acción muy importante, que es la acción reflexiva, es decir, cómo eso corta dentro de la vida de la persona. Por ejemplo, hay personas que, a pesar de que manejan el concepto de autonomía, no son personas autónomas y niegan serlo pues, por muchas condiciones. Una, como les dije, puede ser la situación inmersa del ciudadano a través de la política, por ejemplo, que genera unas normas y que regulan el comportamiento, o a través de formas culturales que de una vez limitan el pensamiento de las personas y la vuelven un poco tradicional o costumbrista, y eso hace que las conductas con el respecto al manejo de la libertad cambien y no sean lo mismo. Algunos, por ejemplo, los hedonistas, en el manejo de la libertad pensaban que era el camino de la felicidad. Ahora, eso depende de cómo esté planteado o cómo lo hayas planteado en la clase. Bien, les deseo suerte.